El próximo programa es para todos. No contiene escenas de sexo o violencia. Televidentes, bienvenidos a Estación Literaria, un programa para compartir con ustedes personajes, historias y relatos a través de la palabra. Estaremos haciendo un recorrido por diferentes épocas, autores y hechos para que se familiaricen con el mundo de la literatura. El día de hoy estaremos haciendo un viaje al centro de Europa. El 1 de junio se conmemora a nivel mundial el Día del Niño. Y qué más que esta fecha para celebrar y recordar a aquellos niños que desde su infancia encontraron el gusto por la escritura. Es el caso de una joven estudiante que desde pequeña quiso ser periodista y escritora, pero que debido a los hechos y acontecimientos de su país no pudo lograrlo. De nombre Annelies Marie Frank, más conocida como Ana Frank, nació el 12 de junio de 1929 en Frankfurt del Medo, al oeste de Alemania. Para los conocedores sabrán lo que pasó en este país durante esta época, pero para los que no, se los voy a contar. Resulta que en cierto momento de la historia, un hombre que se posicionó en el poder, de nombre Adolf Hitler, mandó a acabar con todos los judíos y con todas aquellas personas que no compaginaban con sus ideales, lo que llevó a la pérdidas millonarias de seres humanos. En dicho acontecimiento y bajo las órdenes de este hombre, esta joven de 13 años tuvo que permanecer escondida con toda su familia durante 2 años, tiempo en el cual surge su más reconocida literatura, el Diario de Ana Frank, en donde relata acontecimientos y hechos en el tiempo que estuvieron escondidos. Los invito para que demos inicio a esta historia y conozcamos algunos de los fragmentos que ella confesó en este diario. Miércoles 8 de julio de 1942. Querida Kitty, parece que hubieran pasado años entre el domingo a la mañana y hoy. Cuántos acontecimientos, como si el mundo entero se hubiera trastornado de repente. Sin embargo, ya ves, Kitty, todavía vivo y, como dice papá, es lo principal. Sí, en efecto vivo todavía, pero no me preguntes dónde ni cómo. Tú no comprendes nada de nada hoy, ¿verdad? Por eso me es necesario, primero, contarte lo sucedido a partir del domingo en la tarde. A las 3, Harry acababa de irse para volver más tarde. Llamaron a nuestra puerta. Yo no lo oí porque estaba leyendo en la terraza, perezosamente reclinada al sol en una silla de lona. De pronto, Margot apareció por la puerta de la cocina, visiblemente turbada. Papá ha recibido una citación de la SS, susurró. Mamá acaba de salir para ir a buscar al señor Van Daan. Van Daan es un colega de papá y amigo nuestro. Yo estaba aterrada. Todo el mundo sabe qué significa una citación. Imaginé inmediatamente los campos de concentración, las celdas solitarias. ¿Íbamos a dejar que llevaran allí a papá? Naturalmente no se presentará, dijo Margot, mientras que ambas esperábamos en el salón de regreso de mamá. Mamá ha ido a casa de los Van Daan para saber si podemos habitar desde mañana nuestro escondite. Los Van Daan se ocultarán allí con nosotros. Seremos 7. Cayó el silencio. Ya no podíamos pronunciar una palabra más, pensando en papá, que no sospechaba nada. Había ido a visitar a unos ancianos al hospicio judío. La espera, la tensión, el calor, todo eso nos hizo callar. De repente llamaron. «¡Es Harry!», dije yo. «No abras», dijo Margot reteniéndome. Pero no era necesario. Oímos a mamá y al señor Van Daan que hablaban con Harry antes de entrar y que luego cerraban la puerta detrás de ellos. Cada vez que sonaba el timbre, Margot o yo bajábamos muy sigilosamente para ver si era papá. Nadie más debía ser recibido. Van Daan
quería hablar a solas con mamá, de modo que Margot y yo dejamos la habitación. En nuestro dormitorio, Margot me confesó que la citación no era para papá, sino para ella misma. Asustada de nuevo, empecé a llorar. Margot tiene 16 años. Quieren pues separar de sus familias y llevarse a muchachas de su edad. Afortunadamente, como mamá ha dicho, no irá. Papá, al hablarme de la clandestinidad, sin duda hacía alusión a esta eventualidad, ocultarse. ¿A dónde iríamos a ocultarnos? ¿En la ciudad, en el campo, en una casa, en una choza? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Yo no podía formular estas preguntas que se me iban acudiendo una tras otra. Margot y yo nos pusimos a guardar lo estrictamente necesario en los bolsones del colegio. Empecé por meter este cuaderno, enseguida mis rizadores, mis pañuelos, mis libros de clase, mis peines, viejas cartas. Estaba obsesionada por la idea de nuestro escondite y puse las cosas más inconcebibles. No lo lamento, porque me interesan más los recuerdos que los vestidos. Por fin, a las 5, papá regresó. Telefoneamos al señor Copius para preguntarle si podía venir a casa esa misma noche. Van Damme partió en busca de Miette. Miette está empleada en las oficinas de papá desde 1993 y es nuestra gran amiga, lo mismo que Henk, su flamante esposo. Miette vino para llevarse su cartera llena de zapatos, de vestidos, de abrigos, de medias, de ropa interior, prometiendo volver a la noche. Luego se hizo la calma en nuestra vivienda. Ninguno de los 4 tenía ganas de comer, hacía calor y todo parecía extraño. Nuestra gran sala del primer piso había sido subalquilada a un señor Goldsmith, hombre divorciado que pasaba de los 30 y que al parecer no tenía nada que hacer esa noche, porque no logramos librarnos de él antes de las 10. Todos los intentos disimulados para hacerle marchar antes habían resultado vanos. Miette y Henk llegaron a las 11 para volverse a ir a medianoche, con medias, zapatos, libros y ropa interior, metidos en la cartera de Miette y en los bolsillos profundos de Henk. Yo estaba extenuada y, aún dándome cuenta de que era la última noche que iba a pasar en mi cama, me dormí de inmediato. A la mañana siguiente, a las 5:30, mamá me despertó. Por suerte, hacía menos calor que el domingo, gracias a una lluvia tibia que iba a persistir todo el día. Cada uno de nosotros se había vestido como para vivir en el refrigerador, con el fin de llevarse todas las ropas posibles. Ningún judío en estas circunstancias hubiera podido salir de su casa con una valija llena. Yo llevaba puestos 2 camisas, 3 calzones, un vestido, encima una falda, una chaqueta, un abrigo de verano, 2 pares de medias, zapatos acordonados, una boina, una bufanda y otras cosas más. Me ahogaba antes de partir, pero nadie se preocupaba por eso. Margot, con su cartera llena de libros de clase, había sacado su bicicleta para seguir a Miette hacia un destino desconocido, al menos en lo que a mí se refiere. Como ves, yo seguía sin saber dónde quedaba el lugar misterioso en que nos refugiaríamos. A las 7:30 cerramos la puerta de nuestra casa. El único ser viviente al que pude decir adiós fue mi gato, que iba a encontrar un buen hogar en casa de vecinos, según nuestras últimas instrucciones en una breve carta al señor Goldsmith. Dejamos en la cocina algo de carne para el gato y la vajilla del desayuno. Las camas quedaron deshechas, todo daba la impresión de una partida precipitada. Pero, ¿qué nos importan las impresiones? Teníamos que irnos a todo trance, salir ya de allí, partir hacia un lugar seguro. Lo demás no contaba ya para nosotros. La continuación mañana. Siempre tuya, Ana. Aquel escondite al cual llamaron la casa de atrás contaba con 3 habitaciones, un baño, una cocina con comedor y una azotea, en las cuales estaban distribuidas las diferentes camas de las 8 personas que allí habitaban,
Incluso en la cocina se encontraba una de estas camas. A los judíos se les tenía prohibido frecuentar los cines, ir a los parques, conducir coches, viajar en tranvía, montar bicicleta, y solo podían hacer las compras en un lapso de tiempo de 3 a 5 de la tarde. Luego de eso no podían hacer nada más. Todos estos lugares estaban avisados con un gran cartel que decía prohibido para judíos. Viernes 10 de julio de 1942. Tan pronto como llegamos a la casa sobre el Prinsengracht, Miep nos hizo subir al anexo, cerró la puerta detrás de nosotros y quedamos solos. Como había llegado en bicicleta antes, Margot nos aguardaba ya. Nuestra gran habitación, así como las otras, se encontraban en un desorden inimaginable. Todas las cajas trasladadas al escritorio en el transcurso de los meses precedentes yacían en el suelo, sobre las camas por todas partes. En el cuartito, ropa de cama, frazadas, etcétera, que se apilaban hasta el techo. Había que ponerse a trabajar inmediatamente si queríamos dormir esa noche en lechos decentes. Ni mamá ni Margot se hallaban en condiciones de cooperar. Se dejaron caer sobre los colchones, agotadas y desdichadas, mientras que papá y yo, los ordenadores de la familia, queríamos comenzar al momento. Todo el día estuvimos vaciando cajas, arreglando los armarios, poniendo orden, para por fin caer muertos de fatiga en camas bien hechas y bien limpias. No habíamos comido nada caliente en todo el día, cosa que no nos había preocupado en lo absoluto. Mamá y Margot se sentían demasiado cansadas y deprimidas para comer, y tanto papá como yo estábamos excesivamente ocupados para pensar en eso. El martes en la mañana reanudamos el trabajo inacabado. Eli y Miep, que se ocupaban de nuestro aprovisionamiento, habían ido a buscar las raciones. Papá preparó un rudimentario enmascaramiento de las luces para impedir que nos vieran desde afuera. Fregamos y lavamos el piso de la cocina. Hasta el miércoles no tuve un minuto para pensar en la convulsión que, de la noche a la mañana, cambiaba completamente mi vida. Por fin he encontrado un momento de tregua para contarte todo esto y darme cuenta también de lo que me ha sucedido y de lo que puede ocurrir todavía. Miles de personas eran exterminadas a la vez mediante la cámara de gas, un lugar que estaba ubicado en los campos de concentración, lugar en donde llevaban a esta población para alejarla de los civiles. La cámara de gas consistía en que los encerraban todos en una habitación para que el gas Silicon B a base de cianuro los matara en conjunto. Continuemos con los relatos. Viernes 9 de octubre de 1942. Querida Kitty, hoy no tengo que anunciarte más que noticias tristes y deprimentes. Nuestros muchos amigos judíos son poco a poco embarcados por la Gestapo, que no anda con contemplaciones. Son transportados en furgones de ganado a Westerbork, un gran campo para judíos en Drente. Westerbork debe ser una pesadilla, un solo lavado cada 100 personas y faltan retretes. La promiscuidad es atroz, hombres, mujeres y niños duermen juntos. Imposible huir. La mayoría está marcada por el cráneo afeitado y muchos, además, por su tipo judío. Si eso sucede ya en Holanda, ¿qué serán las regiones lejanas y bárbaras de las que Westerbork no es más que el vestíbulo? Nosotros no ignoramos que esas pobres gentes serán exterminadas. La radio inglesa habla de cámaras de gas. Después de todo, quizás sea la mejor manera de morir rápidamente. Eso me tiene enferma. Miep cuenta todos esos horrores de manera tan impresionante que ella misma se siente convulsionada. Un ejemplo reciente: Miep encontró ante su puerta a una vieja judía paralítica, aguardando a la Gestapo, que había ido a buscar un auto para transportarla. La pobre vieja se moría de miedo a causa de los bombardeos de los aviones ingleses y temblaba viendo los haces luminosos que se cruzaban en el cielo como flechas. Miep no tuvo el valor de hacerla entrar en su propia casa, nadie se hubiera atrevido a hacerlo. Los alemanes castigan tales acciones sin clemencia. Eli también tiene motivo para estar triste. Su novio tiene que partir para Alemania. Ella teme que los aviadores que vuelan sobre nuestras casas dejen caer su cargamento de bombas, a menudo de millares de kilos, sobre la cabeza de Dirk. Bromas tales como que nunca recibirá 1000 y una sola bomba basta, me parecen fuera de lugar. Cierto que Dirk no es el único obligado a partir.
Todos los días salen trenes atestados de jóvenes de uno y otro sexo destinados al trabajo obligatorio en Alemania. Cuando se detienen en el trayecto, en tal o cual cruce, algunos tratan de escapar o pasar a la clandestinidad. Eso resulta a veces, pero en muy pequeña proporción. Aún no he terminado con mi oración fúnebre. ¿Has oído hablar alguna vez de rehenes? Es su último invento para castigar a los saboteadores. La cosa más atroz que pueda imaginarse. Ciudadanos inocentes y absolutamente respetables son arrestados y aguardan en la cárcel su condena. Si el saboteador no aparece, la Gestapo fusila un número de rehenes sin más rodeos. Los diarios publican a menudo las aquellas mortuorias de esos hombres, bajo el título de accidente fatal, hermoso pueblo el alemán, y pensar que yo pertenecía a él. Pero no, hace mucho tiempo que Hitler no hizo apátridas. Por lo demás, no hay enemigos más grandes que estos alemanes y los judíos. Siempre tuya, Ana. Esta dictadura nacionalista tuvo una duración de 12 años aproximadamente, en los cuales hubo una gran pérdida de 17 millones de seres humanos. 6 millones de estos eran judíos y los otros 11 millones se constituían de homosexuales, testigos de Jehová, gitanos, polacos, prisioneros de guerra. Una gran pérdida para la historia de la humanidad. Los invito para que conozcamos una carta más sobre estos hechos ocurridos en el siglo XX. Martes 18 de mayo de 1943. Querida Kitty, he sido espectadora de una terrible batalla entre aviones ingleses y alemanes. Desgraciadamente, los tripulantes de 2 máquinas inglesas fueron obligados a abandonar sus aparatos en medio de las llamas y a saltar en paracaídas. Nuestro lechero, que vive cerca de la ciudad, vio a 4 canadienses sentados en la cuneta del camino. Uno de ellos, que hablaba fluidamente el holandés, le pidió juego y le contó que formaba parte de un equipo de 6 hombres. El piloto había muerto carbonizado y el quinto se había ocultado no sabían dónde. La policía alemana los aprehendió en perfecto estado de salud. ¿Cómo es posible conservar tal presencia de espíritu después de un salto tan formidable? Todos los estudiantes que hayan terminado o piensen proseguir sus estudios este año han sido invitados a firmar una declaración en la que afirman simpatizar con los alemanes y con el nuevo orden. El 80% se ha negado resueltamente a renegar de su conciencia y de sus convicciones y han tenido que sufrir las consecuencias. Todos los estudiantes que no firmaron serán enviados a campos de trabajo en Alemania. Si todos los jóvenes son condenados a trabajos forzados en tierra de nazis, ¿qué va a quedar de la juventud holandesa? La noche pasada yo estaba en la cama de papá y mamá había cerrado la ventana para amortiguar el ruido del bombardeo. De pronto oí que uno de nuestros vecinos saltaba de la cama como picado por una tarántula. No muy ligero, era la señora. E inmediatamente después de la detonación, una bomba. Grité, ¡luz, luz! ¡Pin! Encendió. Yo esperaba ver la habitación devorada por las llamas de un momento a otro. No sucedió nada. Subimos rápidamente a ver qué era lo que los había alarmado. El señor y la señora Van Damme habían visto una luz rosada en el cielo. Él creyó que había fuego no lejos de nosotros y ella que las llamas se habían apoderado de nuestra casa. La detonación de la bomba la hizo saltar sobre sus piernas temblorosas. Pero como aquí no había sucedido nada, volvimos a meternos todos en la cama. Los disparos se reanudaron apenas un cuarto de hora más tarde. Inmediatamente la señora Van Damme se levantó y bajó a la habitación del señor Dussel, buscando allí la calma que inútilmente procuraba encontrar al lado de su marido. Dussel la recibió con estas palabras: «Ven a mi cama, hijita», lo que provocó en todo el mundo una loca risa histérica, que bastó para ahuyentar el miedo y hacer olvidar el estruendo de los cañones. Siempre tuya, Ana. El 4 de agosto de 1944 fueron descubiertos por la Gestapo, la policía holandesa, y llevados a diferentes campos de concentración. 7 meses después, Ana Frank murió debido a una enfermedad llamada tifus. El único sobreviviente de su familia fue su padre, quien encontró su diario en las ruinas de su casa y lo hizo público como testimonio de la guerra nazi. Hemos llegado al final de esta emisión y esperamos que este corto espacio les haya permitido aprender un poco sobre literatura y la historia del mundo. Hasta luego.